atención. Tratemos de hacerlo lo más cercano a los usuarios, a la gente, que al final tienen que entender que aquí pasan cosas que son importantes y que hay que tener en cuenta. Planteo dos solamente para la discusión. Uno, en la CREG el gobierno no ha sido capaz de integrarla mínimamente durante este año y medio que lleva en el poder. Hoy tiene 1 de 6 comisionados. No ha tenido la posibilidad de seleccionar, no ha tenido la capacidad de escoger a 6 personas que estén allí. Solamente hay un comisionado. El presidente Petro ayer dijo que lo que pasa es que los comisionados de la CREG son manipulados por las empresas eléctricas. Y entonces, si bajo ese preconcepto está buscando a los técnicos de la CREG, usted entenderá por qué quieren cambiar los requisitos, quieren meter profesores, quieren meter usuarios, porque lo consideran básicamente que está ocupado o estuvo cooptado por enemigos, cuando son técnicos fundamentalmente. Ay, es que qué cosa tan enredada. Y bajó también la experiencia que se necesita de 6 a 3 años para ser miembro de la Unidad de Planeación Minoenergética. Para la UME también se bajaron los requisitos para ser miembro de Junta de Ecopetrol. También el presidente Petro, incluso con esa misma narrativa, acuérdese usted que decía que quiere que lleguen tenderos a las juntas de las cámaras de comercio del país. Que al final no son tenderos. El presidente muestra como tenderos, pero lo que son, al final son empresarios dueños de supermercados. Sí, pero hay una molestia de fondo del presidente que la aplica en muchas cosas, pero el problema es cuando ya nos vamos a este tipo de organismos que son súper técnicos, que se crearon precisamente para regular un sector y poner las reglas de juego en la creación de las tarifas, en el cálculo de las tarifas, que es una fórmula eterna larguísima, que entienden muy pocos, y cuando usted pues quiere flexibilizar esos requisitos, no dudo que los académicos también tengan la posibilidad de entrar, pero sobre todo acuérdese usted que una cosa es lo que está en los libros y otra cosa lo que pasa en la práctica. Por eso se le exige que tengan experiencia trabajando en este tipo ya de empresas como tal del sector eléctrico. Un tema muy enredado efectivamente, pero lo más triste es que los temas más enredados, Ricardo, son los que más impactan a la gente, porque también aquí hay una cosa muy cierta, como pasa con todo, con la reforma a la salud, con la reforma pensional, y la cosa cierta es que la gente no tiene de dónde sacar la plata para pagar lo que está ocurriendo con las tarifas de luz. 32% subió el año pasado en 3 departamentos de la costa Caribe, por ejemplo. Esos 3 sí, en el caso de aire, ahí está la Guajira, ahí está el Atlántico, Paola, ahí está el Magdalena. ¿Sabe cuál es la paradoja? Eso es un montón. Que no hay energía disponible suficiente en el país y por eso está tan cara. El ministro lo reconoce. Es verdad, aquí y ¿sabe qué es lo triste ahí, Ricardo? Para finalizar, mal en la subasta que hicieron hace pocos días para la energía a partir del 2026. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y eso cuesta, un momentico, y es que el problema es que no hay suficiente, porque también usted necesita que la gente tenga incentivos. Es que hacer una central hidroeléctrica cuesta toda la plata de este mundo, aunque uno diga, ay, pero esa es generación con agua que cae del cielo. Sí, pero es que usted necesita un embalse para que esa agua que cae del cielo permanezca ahí y después pase por unas turbinas, como lo vimos por Hidroituango, que es una cosa también súper enredada, súper compleja y millonaria, billonaria. Entonces tiene que haber unos incentivos y unas reglas claras para que los privados digan, así metámonos a construir esto para tener más oferta de energía, para que efectivamente, como lo dice usted, y ahí da en la pepa del asunto, pues haya más energía disponible, porque eso sí nunca para de crecer, la demanda de energía, porque la población crece y crece todos los días, y en la medida en que crece y crece todos los días, pues se demanda más y más energía, y no es suficiente con el stock que ya hay, se necesita 7:43, cada vez pero es llamativo, a mí me llamó la atención esa afirmación del ministro de que no hay energía suficiente. Colombia tiene energía suficiente, la ha tenido siempre, e incluso con la entrada de Hidroituango habría más energía de la que necesitamos en realidad, porque hablábamos de que eso representaba el 17% de la generación eléctrica que consume Colombia, y pues sin Hidroituango lo teníamos cubierto, y adicionalmente estamos pasando por una etapa en la que pues no sé bien cómo se están comportando los indicadores de consumo de energía, pero los indicadores de crecimiento económico, por ejemplo, deberían indicar que el consumo de la energía no está en un pico, ni mucho menos. Entonces, hay un tema, el Niño
parece haber sido un fenómeno menor del que esperábamos también, y por lo tanto los efectos en las hidroeléctricas también pues, Héctor, tienen que haber sido el nivel de los menores. embalses está por debajo del 50%, por ejemplo. Claro, siempre está por debajo del 50%. No, en siempre estos momentos. siempre está en el 80-90%, Héctor. No, obviamente claro. hay ciclos de climáticos que hace que en unos momentos pues los embalses estén relativamente bajos, porque no es la época de invierno. Estamos en el peor nivel de los embalses en muchos años, Héctor. Eso lo dice XM. Bueno, no le discuto la cifra porque no la conozco, sí. Pero me parece que hay una cosa que la reunión de ayer me llama mucho la atención realmente por lo siguiente, Ricardo, es que tal vez el proyecto más importante que tiene el gobierno después de los 3 que tiene trancados en el Congreso, de la reforma pensional, de salud y la laboral, el más importante es el de servicios públicos. Y es ahí, a mi modo de ver, donde incluso más que en los otros se concreta la diferencia ideológica que hay entre los funcionarios del gobierno encabezados por el gobierno del presidente Petro y lo que había imperado en Colombia, porque habíamos permitido la participación del sector privado en la prestación de servicios públicos, y claramente una reforma propuesta por el gobierno del presidente Petro lo que pretende es aumentar la participación del Estado en la prestación de esos servicios. Y me llamó la atención que el presidente sacó, por lo menos por ahora, un enorme triunfo, porque los congresistas de ayer todos salieron a decir que claro, que había que aprobar la ley de servicios públicos además con mensaje de urgencia, y había que hacerlo rapidísimo. Bueno, si eso lo logra el presidente Petro, logra un triunfo político que francamente yo no veía. Para él, porque yo pensaba, yo no estoy seguro que sea un triunfo para los usuarios, ¿no? Triunfo político, claro. No, digo, estoy hablando de un triunfo político, sí. Y por supuesto es para él, claro. Sí. Ahora, pues ese proyecto tiene unos temas que benefician a la gente, que tienen que ver con las tarifas, o por lo menos tienen ese propósito. Si lo logran al final, pues no sé, pero el propósito es, primero, aumentar la participación del Estado, como ya lo dije, pero segundo, disminuir las tarifas. Ahora, puede ser que las fórmulas que esté proponiendo el gobierno no produzcan ese resultado, pero es el resultado que buscan. Pero lo que yo quería llamar la atención era el tema político. Pensé que la reforma a los servicios públicos iba a comenzar con una gran resistencia de los sectores políticos tradicionales, y el presidente ayer lo que logró fue un apoyo de todos los partidos políticos. Lo que pasa es que las tarifas de los recibos no tienen ninguna posibilidad de que los políticos estén en contra, Ricardo, de una reforma, Aurelio. Sí, pero claro, yo en este momento soy un usuario, estoy poniendo la hipótesis, que está en el municipio de María la Baja, en el sur de Bolívar. Y estoy oyendo Blue Radio. Y entonces oigo a Saray Roballo diciendo que bien, oigo a Héctor Riveros diciendo que triunfo, oigo a el ministro hablando de que vienen los paneles solares, y yo tengo en este momento en mi bolsillo una factura de 450,000 pesos de energía para pagar mañana. Nada de nada. Este cuento ya lo hemos oído durante todo el gobierno de Petro durante 19 meses. Es que usted se acuerda que la ministra Irene Vélez nos habló de la justicia tributaria y de la no sé qué, y entonces eso fue. Nada ha cambiado, seguimos igual. Ese usuario del Carmen de Bolívar le parecen geniales todos nuestros análisis, le debe parecer maravilloso que Saray Roballo haya salido muy optimista, pero mañana tiene que pagar y todo sigue igual. Es que si en algo se ha patinado este gobierno es en las tarifas de la energía eléctrica en la costa Caribe, y ha patinado por una sola cosa. Nos dijo el gobernador Aurelio, el gobernador del Atlántico, que el 65% del sueldo de una persona de estratos 1, 2 y 3 en el Atlántico se va a pagar el recibo de la luz. Eso hay mediciones las que usted quiera, Ricardo, pero si en algo ha fallado este gobierno es en eso. Es que adoptó en el plan de desarrollo del gobierno de Petro la misma fórmula tarifaria del gobierno de Duque.
En eso se equivocaron. Y ahora le van a decir a la gente, tranquilo, pague la factura durante 6 meses, que después viene el panel solar para que hagamos las comunidades energéticas. Vea, por favor, la gente se está muriendo de hambre por pagar la factura. Yo le digo, salgo absolutamente escéptico. Ricardo, y si lo que hubo ayer fue una maniobra para conseguirse los votos de la bancada costeña para la reforma venidera y para las que hay, pues bueno, triunfo, pero derrota para el usuario. Ese es el punto, Ricardo, 749, Luis Ernesto. Yo creo que aquí todos coincidimos que esto es insostenible, que las tarifas, y realmente es, claro, en Bogotá si uno dice, oiga, en el estrato 6 estamos pagando lo mismo que cualquier hogar en la costa, pues es que es un despropósito que es absolutamente insostenible. Y coincidimos todos en que esto lleva tiempo y no cambia, y no cambia, y no cambia. Pero a la vez nos da también temor que se modifiquen cosas en la CREG, que se modifique el orden establecido, y eso es inevitable que va a llevar a choques, porque haciendo más de lo mismo no va a cambiar, está claro. Entonces, lo que propone el presidente, y como lo decía Héctor, sí, en la ley de servicios públicos lo que hace es darle un rol más preponderante al Estado. Yo creo que el mercado y los privados hacen una excelente tarea, pero tienen una dificultad en momentos de crisis, y es que ellos con dificultad sacrifican la utilidad por el beneficio social, porque finalmente el propósito de la industria privada legítimamente es generar utilidades, generar riqueza para sus accionistas. En cambio, cuando quien opera es uno público, y muchas empresas que son muy rentables en servicios de energía, en servicios públicos del Estado colombiano, de los municipios, de las ciudades, como por ejemplo el Grupo de Energía de Bogotá, aquí en la capital, pues dan alta rentabilidad. Que es mixto, ¿no? El Grupo de Energía. Claro, que es mixto, claro, pero por el 100%. Componente público le permite en una situación de crisis, Ricardo, tomar una decisión, y es, ¿qué vamos a hacer? Y lo hizo EPM en el periodo anterior. Vamos a castigar un poquito las utilidades para el municipio a cambio de bajar las tarifas. Entonces, no está del todo mal que haya un rol más pesado del Estado en la prestación de estos servicios, porque es que aquí nos rasgamos las vestiduras, que es que las tarifas son muy altas, que realmente esto es inaceptable. ¿Qué hacemos? Pues hay que entender que una fórmula para lograrlo es la que está proponiendo el gobierno. 7:50 minutos, Andrés. Oiga, Ricardo, mire, yo sé que seguramente a este gobierno hay muchas cosas que se le pueden criticar en el manejo de este tema eléctrico, por ejemplo, el manejo de la CREG, pero hay al menos 3 cositas rápidamente que yo quisiera destacar, porque no puedo dejar de El vaso destacar. medio lleno, me parece bien, Andrés. Mire, sí, la primera es que la primera es la reunión de ayer. Mire, a este gobierno se le critica, y probablemente en algunos casos con razón, que por demagógico, no sé qué, pero un gobierno demagógico lo que habría hecho ayer en esa reunión es prometer un alivio inmediato, oiga, que no puede dar, no está en capacidad de dar. De modo que esa cierta frustración que se respira después de la reunión de ayer, de que nos prometieron que, no sé, comisiones, parques eólicos en el futuro, etcétera, lo que sea, cosas que no van a solucionar la cosa la próxima semana, probablemente tiene que ver con el hecho de que el gobierno sabe que en este justo momento, ya, para ya mismo, como decía Aurelio del usuario de María la Baja, no hay nada que pueda hacer para aliviar esas tarifas, o por lo menos no hay nada que pueda salir a prometer de manera responsable para el alivio de esas tarifas. Entonces, primer punto que quiero destacar. Y segundo, Ricardo, de la entrevista con el ministro Camacho, 2 puntos que yo quisiera destacar. Música para mis oídos, que dice tales y tales y tales objetivos no se logran aprobando una ley. Oír que alguien diga eso en Colombia, o sea, no sé cómo celebrarlo. En el país en el que creemos que todo se resuelve con una cosa que dice comuníquese y cumple, o algo así. Exacto. No, ahí hay temas de carácter técnico, hay temas de carácter económico, hay temas incluso de carácter climatológico, etcétera, que no se van a resolver con una ley, sino resolviendo esos temas técnicos. Por cierto, habría que hablar dentro del gobierno también, porque muchos de esos temas técnicos, como por ejemplo la construcción de más infraestructura que el mismo ministro mencionó, están encontrando y han venido encontrando, no solo en este periodo, digamos desde hace unos 10, 15 años en Colombia, una serie de obstáculos sociales, ambientales, etcétera, que cada vez son más difíciles de manejar. Yo no digo que haya que ignorarlos, pero hay que encontrar una manera eficaz de manejarlo. Y un último punto sobre el tema de la intervención en la bolsa de energía, Ricardo. Yo no voy a celebrar prematuramente, tendremos que ver las medidas, pero oír al ministro decir que lo que ellos están buscando hacer es que el mercado sea más eficiente. ¿Y qué significa eficiencia en un mercado? Significa que los precios que se forman en ese mercado reflejen de la mejor manera posible los fundamentales de oferta y demanda. Eso también es música para mis oídos, eso se necesita, y ojalá ese sea el camino. Si ese va a ser el camino, creo que por lo menos por ahora ofrezco mi vaso medio lleno. 7:53. La respuesta a la pregunta, la respuesta a la pregunta de o comemos
o pagamos energía es no coman. No, pero espéreme, porque eso tiene que tener soluciones. Pero no las hay, Pero es que no las he escuchado. Sí, pero es que, no he escuchado ninguna solución. No puede ser una solución inmediata, no hay cómo solucionar. Bueno, entonces no coman. O sea, la solución va a ser... Es que no hay otra. ¿Es así? No, pero si no, entonces es que no hay. No hay solución inmediata. Bueno, entonces es no grave. hay solución inmediata. Tendríamos que haber encontrado La solución alguna. va a ser todos ponen. Es estructural. Bueno, para allá sí. Porque si la reducción de costos de energía no es posible por vía de cambios de regulación y exigencias a la industria, porque hay una oposición automática que se revise cualquier cosa del pasado, porque se impone, como siempre, la batalla ideológica de mantener las estructuras creadas hace 30 años en el gobierno Gaviria, pues de lo que se puede llamar la etapa neoliberal. La ley 132 es eso, que se entregó estos servicios al sector privado, porque claro, en el sector público no funcionaban bien, pero entonces pasó del estatismo a esta otra nueva de un exceso a otro exceso. Sí, por eso, estamos en otro exceso. Sí. Entonces solo queda que pague la gente. Ya lo hemos hecho, ¿no? Ya pagamos Electricaribe durante bastantes años en el recibo de la luz. No, para allá voy. No, pero es lo que están planteando, de que se subsidie las tarifas de la costa a los de otras zonas del país que consumen menos, porque pues el sistema de la costa es ineficiente, porque además el esquema que diseñaron para reemplazar a Electricaribe con estas dos nuevas empresas, pues funcionó a favor de volver costosísima la energía. Pues claro, así estas empresas aceptaron quedarse con el negocio sobre la base de garantizar rentabilidad. Entonces, como todo, como en el tema de salud, los más capitalistas insisten en la fórmula no capitalista de que papá Estado ponga la plata, más plata siempre. Y como el Estado no tiene para esto, entonces toca con impuestos, o con impuestos indirectos, pues vía tarifa de los demás. Porque este tema no es solo de Colombia, y esto no es un tema ideológico exclusivo, porque en España y Europa, por ejemplo, en los últimos 2 años les han puesto mayores impuestos a las empresas energéticas, luego de revisar sus ingresos, diciendo que es la fórmula de compensar las tarifas tan altas que está pagando la gente, que no puede ser que esas tarifas se queden simplemente en utilidades de empresas. Pero acá, pues como es imposible esa discusión, porque empieza una reacción ideológica automática, pues entonces toca que todos paguemos. A ver si cuando todos paguemos alguna gente dice, bueno, no, revisemos este sistema, ¿por qué nos está costando tanto a todos? 7:56 minutos, ya regresamos, hay noticias del mundo, actualización de la matanza